¿Qué tienen en común los conflictos entre Ucrania y Rusia? ¿O entre Hamas e Israel y la pandemia de COVID? ¿Qué rol podría tener la geopolítica o qué impacto tendrá el cambio climático? ¿Y la inteligencia artificial? Juan Cerruti, economista y director del Servicio de Estudios, nos explica a través del análisis Pandemia, Geopolítica e IA. ¿Hacia un mundo de shocks en oferta? ¿Cómo estos eventos recientes están provocando en la economía global shocks o choques de oferta? Tradicionalmente, la economía se ha centrado en entender los shocks de demanda. Pero los recientes acontecimientos han puesto de relieve la importancia de los shocks de oferta, que pueden provocar esta inflación, es decir, inflación con desaceleración económica. Juan destaca que las respuestas políticas tradicionales no son suficientes para abordar estos shocks de oferta y sugiere la necesidad de desarrollar políticas que nos preparen para estos cambios. Además, el documento menciona el potencial impacto positivo de la inteligencia artificial en la productividad global, aunque su alcance exacto es incierto. Para entender mejor este análisis, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa del banco, conversa con Juan Cerruti sobre la oferta agregada, los grandes desafíos geopolíticos y tecnológicos que tendremos que afrontar colectivamente y, como siempre, sobre las previsiones macroeconómicas para los próximos meses. Juan Cerruti, buenos días. Buenos días, Marta. Un placer estar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenal y además encantada porque este es nuestro quinto café, si no recuerdo mal. Qué bien, la verdad. Bueno, algo bueno habremos hecho, ¿no? Porque estamos Seguro acá que con sí. el quinto. Seguro que sí, y de hecho creo que te vamos a entregar nuestro pase absolutamente VIP de Santander, te cuenta. Ahí está, aceptado. Es un placer tenerte aquí como siempre. Queremos hablar contigo una vez más, por supuesto, de la actualidad económica que nos ocupa. Y concretamente en esta ocasión a mí me gustaría que hablásemos de un estudio que habéis publicado recientemente, un análisis que hemos leído además con mucha atención, Pandemia, Geopolítica e Inteligencia Artificial hacia un mundo de shocks de oferta. Y nos vamos a detener, si te parece, Juan, un poquito en este análisis. Lo primero que nos gustaría que nos explicases es qué es un shock de oferta. Bueno, gracias, Marta. La verdad que es una muy buena pregunta. Yo en el análisis intento un poco especular. La verdad es que tengo más preguntas que respuestas concretas. Pero sí intento hacer estas especulaciones a partir de tres hechos que yo creo que son evidentes, que son que los últimos dos choques o shocks globales que tuvimos fueron lo que se llaman choques o shocks de oferta, que fueron primero la pandemia y después la guerra y los efectos que generó la guerra entre Ucrania y Rusia. Y el tercero parece ser que también va a ser un choque o un shock de oferta, que es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la economía, ¿no? Uh-huh. En este caso, un choque positivo. Después vamos a hablar de qué son los choques positivos y lo que son los choques negativos. Pero Parida te pregunta, ¿qué es un choque de oferta? En economía podemos tener, digamos, dos tipos de choques. Un choque o un shock de demanda y un shock de oferta. Uh-huh. Y te los voy a tratar de explicar en términos de cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Hay 10 productos, pero cada vez hay más gente que quiere el mismo producto, asumamos que va muchísima gente, se produce lo que se llama un choque de demanda, por un exceso de demanda. Entonces el resultado de eso, entre otras cosas, va a ser que como hay más gente queriendo comprar un producto que la cantidad de producto, el precio de los productos sube. Eso es lo que se llama inflación de demanda y un choque de demanda. En un choque de oferta pasa exactamente lo contrario. La cantidad que quiere demandar el producto es la misma, pero como hay menos producto, el precio del producto sube. Ajá. No porque haya un exceso de gente queriendo comprarlo, sino porque hay menos producto. Y esto es lo que se llama un choque de oferta. La curiosidad de los choques de oferta es que el anterior choque de oferta fue hace 50 años, en la crisis de precio del petróleo, a mediados de los 70. Muchos de los que nos escuchan seguramente no nacieron, no estaban todavía, no lo conocen o leyeron el caso, pero tuvimos muy pocos choques de oferta por 50 años y de repente en un año y medio tuvimos dos choques de oferta, la pandemia y la guerra después. Y además hay otra particularidad, en muchos libros de texto hasta hace 30 años no existían los choques de oferta. No se hablaba de una de las consecuencias de los choques de oferta negativos, que es lo que se llama la estanflación, que es tener una recesión o un estancamiento económico con inflación alta. En general, cuando uno tiene inflación es porque crece mucho, me quieren sacar los productos de las góndolas en los supermercados y por lo tanto los precios suben. Pero puede ocurrir, como te explicaba recién, que los precios suben porque faltan productos, no porque hay mucha gente demandándolo. Esos son los choques de oferta y lo que yo intento un poco poner sobre la mesa del debate es
si vamos a un mundo de choques de oferta hacia adelante. Desde luego lo que nos cuentas nos hace prever que puede ser así. Pero si te parece, y habiendo entendido este primer punto que me parece básico, vamos a ir desgranando un poquito ese análisis que habéis hecho y nos centramos, como has adelantado antes, en la pandemia del COVID y oferta global de productos y materias primas. ¿Qué lecciones concretas podemos aprender de esta pandemia para futuras crisis? Bueno, mira, yo te diría, la primera es que tenemos que empezar a pensar el mundo con la posibilidad de que tenga estos choques de oferta. Y los choques de oferta, yo te diría, tienen una particularidad que no estamos acostumbrados a pensar. Son muy malos cuando vienen y son bastante dolorosos cuando vienen, son muy buenos cuando se van. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vienen generan este fenómeno de estanflación, es decir, que el nivel de actividad económica se desacelera al mismo tiempo que los precios suben. Es la combinación que ningún gobierno quiere enfrentar, es la combinación que ninguna sociedad quiere enfrentar, es tener menos nivel de actividad económica con precios que encima aumentan. Ahora, generan el efecto contrario, es decir, que los precios bajan, la inflación se desacelera. A nivel mundial, por ejemplo, en el último año y medio pasamos de niveles de inflación de 8% al 3% y al mismo tiempo las economías crecen. Es una combinación un poco mágica, digamos. Por eso te decía, cuando llegan es muy difícil, cuando se van es muy bueno. Esa es la característica principal que hoy tenemos en los choques de oferta. Acabas de comentar el tema de la inflación y aunque te iba a preguntar más tarde por él, quiero detenerme un segundo porque además es tema obligado para nosotros cuando estamos contigo. Nos dices que la inflación efectivamente ha disminuido, ha bajado, estamos en torno al 3%. Pero, sin embargo, la gente no termina de apreciarlo en la calle, no se termina de ver. Nuestros bolsillos parece que siguen padeciendo un poco esa inflación anterior. ¿A qué se debe esto, Juan? Bueno, a ver, primer punto. Es cierto que la inflación se desaceleró significativamente en los últimos 12 meses, yo diría en particular, prácticamente en todas partes del mundo. Cuando uno ve los índices, y en parte tiene que ver con esto, con que los choques de oferta se están retirando. Está bajando el precio de la energía, está bajando el precio de los alimentos, se está estabilizando el precio de los alimentos. Ahora bien, acá también quiero enviar un mensaje. No tenemos que cantar victoria todavía, ¿no? Esto es como cuando uno está talando la piedra, a medida que se acerca al núcleo, la piedra se hace más dura. Bueno, estamos en la última milla. Es mucho más fácil bajar la inflación del 8 al 4 o 3% que del 3 al 2. Ese paso del 3 al 2, en general, y siendo argentino puedo decirlo, ese paso de inflación lleva tiempo. ¿Por qué? Porque ahí ya hay lo que los economistas llamamos efectos de segunda vuelta. ¿Sí? Hay una suerte de, a veces, espiral precios y salarios, contratos que ya se negocian con la inflación pasada y no con la que viene. Entonces, la última milla de la inflación lleva tiempo. ¿Y por qué tardamos más en percibirlo? Bueno, porque una cuestión es lo que dicen los índices macroeconómicos que se construyen tomando una gran canasta de consumo y otra cosa es nuestra propia canasta de consumo. Vos, Marta, Juan, todos tenemos nuestra propia canasta de consumo y por lo tanto tenemos nuestra propia inflación. Aunque no lo sepamos, hay un índice de inflación que indica cuánto aumentó lo que yo consumo. Y si mi patrón de consumo no es exactamente igual al índice de inflación general, que en la mayoría de los casos no es exactamente igual, claro, aunque se parece, podemos tener esa sensación en función de cómo son nuestros patrones de consumo. Por lo tanto, lleva tiempo hasta que todos lo perciben. Y que se refleje un poco en nuestros bolsillos y en nuestras economías domésticas, ¿no? Así es. Voy a retomar de nuevo vuestro análisis, ese análisis que hacíais sobre el shock de oferta, y me quiero centrar ahora en el tema geopolítico. Tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que no termina de encontrar una solución. Tenemos también el conflicto en Oriente Medio, parece que se está enquistando esa guerra entre Israel y Hamás. A mí me gustaría preguntarte cuáles son las principales vulnerabilidades a las que nos expone esto en la economía global actual. Bueno, evidentemente esa es una muy buena pregunta, Marta. La verdad es que el estudio también de los impactos económicos cambió radicalmente, diría prácticamente desde la invasión Rusia a Ucrania, ¿no? Los economistas y estamos empezando a interiorizarnos mucho más de la geopolítica que antes. Recordemos, hasta hace un año y medio, 2, en la mayoría de los análisis económicos no había geopolítica. Ahora volvió la geopolítica. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente volvió ese componente
potencialmente puede generar un mundo más fragmentado del que imaginábamos, ¿no? Hasta ese suceso imaginábamos un mundo donde todas las cadenas globales fluían y demás, y la verdad es que eso nos abrió un nuevo panorama, que es la posibilidad de que el mundo geopolíticamente se fragmente y esto genere una fragmentación económica. Eso es un componente nuevo. ¿Sí? Eso es un componente nuevo que tiene muchas implicancias, genera fenómenos nuevos. A los economistas nos gusta ponerle palabras fashion o difíciles, entonces empezamos a hablar de friendshoring, nearshoring, que básicamente ¿qué es? Es sacar la fábrica de un lugar y ponerla en el otro lado. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la fábrica en un lugar que considero políticamente no del todo seguro, estoy dispuesto a trasladarla, a veces a un costo mayor en términos de salarios, de costos en general, pero es la prima por seguro geopolítico que estoy pagando. Y eso está generando, por ejemplo, en países muy relevantes para Santander, por ejemplo, el caso típico es México, empresas que se van de China y se instalan en México, ¿no? Y todo eso está reconfigurando un poco la forma en la cual entendemos la geopolítica, entendemos la economía y ahora lo empezamos a llamar geoestrategia, ¿no? Que es qué hacemos con la situación global, ¿no? Y que entiendo que puede ser una geoestrategia, como tú dices, pero llena de incertidumbres, ¿no? Con todos estos factores desestabilizantes. Totalmente, llena de incertidumbres y que se van mezclando cosas, ¿no? Por ejemplo, 2024 es el año con mayor cantidad de elecciones desde que tenemos registros. Eso claramente es otro factor que añade cierta incertidumbre hacia adelante. Más de la mitad de la población mundial va a ir a votar a su presidente, a sus diputados, a sus senadores a lo largo del año. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta gente decidiendo su destino político. Y no hace falta que te lo diga, pero hay elecciones muy relevantes, empezando por la de Estados Unidos en noviembre. Ahí te quería yo Europarlamento, ver con las elecciones etcétera. De Estados Unidos, precisamente, un gigante estratégico mundial. Y yo no sé los resultados de estas elecciones en Estados Unidos, Juan, cómo pueden influir tanto en una dirección como en otra, dependiendo de esos resultados. ¿Cómo pueden influir en la economía global? Bueno, sin duda van a ser determinantes. O sea, lo que pase en Estados Unidos por el peso que tiene Estados Unidos en la economía global hace un poco llevar el mundo hacia un lado o hacia el otro. Entonces yo creo que claramente el mundo va a estar pendiente del resultado de esa elección. A veces tendemos a pensar, bueno, como la elección es en noviembre, esto es un tema de fin de año. Y acá siempre les digo a la gente, cuidado, porque los mercados tienen una característica, se anticipan. Entonces los mercados no se mueven en función del dato que pasó. Los mercados en general se mueven en función de la expectativa sobre lo que va a pasar. Entonces es importante tener en cuenta que una elección de tanto peso a fin de año ya empieza a generar efectos en la economía en función de lo que se va estimando que puede pasar desde mediados de año o inclusive antes. Sin duda es una elección que va a moldear la economía del año que viene y en 2024. Vamos a pasar al tercer punto de tu análisis, que es la inteligencia artificial generativa y un poco pues los retos y los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrenta. A mí me gustaría preguntarte si tú te reafirmas en esa previsión de que esta inteligencia artificial generativa puede influir de manera positiva o no en el PIB de los países. Bueno, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no?, de nuestra charla, la inteligencia artificial potencialmente es un shock de oferta positivo. Y quiero explicar qué quiero decir cuando digo positivo, ¿no? Positivo en el sentido de que como hay shocks de oferta que reducen el PIB y aceleran la inflación, la guerra, la pandemia, hay otros shocks que generan el efecto contrario y entre otras cosas lo que hacen es incrementar la productividad y por lo tanto el crecimiento de las economías. Esto es potencialmente el impacto que tiene la inteligencia artificial. Que de nuevo, quiero aclararte, Marta, no soy un experto en inteligencia artificial, no lo quiero ser, soy un economista y básicamente yo lo miro con los prismas del impacto que han tenido los grandes descubrimientos a través de la historia. Alguna vez lo hablamos también, ¿no? Un poco lo que trato de hacer es mirar en el pasado y no necesariamente replicar, pero el pasado a veces es una buena guía. Cuando uno ve lo que pasó en la revolución industrial,
por ejemplo, cuando uno ve cuando incursionó la máquina de vapor o cuando incursionó el telar mecánico, y siempre digo, no subestimemos al telar mecánico, ¿no? Porque el telar mecánico en su momento era como una inteligencia artificial. Yo sé que hoy digo telar mecánico y suena un poco old fashion, para decirlo de alguna sí. forma, pero el telar mecánico en su momento fue una revolución, ¿no? Y mi conclusión es que cuando uno ve, por ejemplo, qué pasó en términos de empleo, bueno, inicialmente hubo un impacto, sí, bueno, la gente que previo al telar mecánico cumplía las veces de desarrollar ese tipo de actividades, hubo un impacto. Ahora, cuando uno analiza en 10, 20 años, la cantidad de empleo se multiplicó varias veces. Lo que pasa es que surgieron un montón de profesiones que en ese momento no se veían y nadie se imaginaba que podían existir. La revolución industrial generó un montón de profesiones que antes. Entonces, el punto es que estos descubrimientos suelen, lo que nos dice la historia económica, suelen ser bastante disruptivos, pero generan un montón de roles, de funciones y de trabajos que hoy no podemos verlo porque nos cuesta verlo. Pero la historia económica es la historia de estos descubrimientos tecnológicos y la historia también dice que cada vez se crea más trabajo. Bien. Todo este tipo de desafíos y de retos que tenemos por delante y todas estas cosas que nos has estado comentando necesitan de una estrategia y unas respuestas armadas importantes, unas respuestas, unas políticas que implementar. ¿Cuáles crees tú que deben ser estas políticas de respuesta a estos grandes desafíos? Para, sobre todo, teniendo en cuenta eso, los shocks de oferta. Yo creo que el mensaje un poco es: el mundo no está acostumbrado a recibir shocks de oferta. El mundo está acostumbrado a trabajar con los shocks de demanda. Y en general los gobiernos, los hacedores de políticas y demás están poco acostumbrados a los shocks de oferta. Los shocks de oferta en cierta forma son más complejos que los shocks de demanda. Y implica además, ¿por qué son más incómodos los shocks de oferta que los de demanda? Los voy a poner en otros términos. Porque el shock de demanda típicamente se resuelve con política fiscal o política monetaria. Entonces le digo al Banco Central qué tiene que hacer, sube o baja la tasa y me resuelve el problema de demanda. Le digo al gobierno si tiene que dar más subsidios o menos subsidios, si tiene que aumentar más o menos el gasto público, y más temprano que tarde resuelve el problema de demanda. El choque de oferta es más difícil, porque el choque de oferta actúa sobre los condicionantes de largo plazo. ¿Cómo se resuelve un choque de oferta? Típicamente, inteligencia artificial. La respuesta está: tengo que cambiar la forma en la que educo a mi población. Tengo que cambiar la forma en la que ofrezco empleos. Tengo que acercar más el mundo laboral con el mundo universitario para empezar a formar los trabajos del futuro. O sea, los choques de oferta implica trabajar en temas como educación, en temas como tecnología, en temas como la política industrial, en temas como la migración, que son temas de más largo plazo, que implican políticas que trascienden a los gobiernos. Y al ser más complejos, como tú dices, Juan, y tener todas esas implicaciones que nos acabas de resumir, ¿qué coste social tienen estos choques de oferta o pueden llegar a tener? Bueno, los choques de oferta inicialmente, como decíamos al principio, son bastante complejos. La mejor cura para los choques de oferta es desarrollar políticas que te preparen. Es decir, no hay soluciones instantáneas para los choques de oferta. Lo que vale son las políticas que vos desarrollaste durante el tiempo y que te permiten blindar, porque blindarte 100% de los choques de oferta es muy difícil. ¿Cómo hago para blindarme de una pandemia? ¿Cómo hago para blindarme de una guerra? Vos sabés que potencialmente eso puede ocurrir. Lo mejor que podés hacer es estar preparado, sabiendo que la historia reciente te dice que tuviste una cada año y medio o dos. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es prevenirlas. Bueno, pues nos vamos a quedar con este último consejo. Vamos a ver y esperamos, crucemos los dedos porque se estén trabajando ya estas políticas de prevención que tú nos comentas. Lamentablemente, Juan, no tenemos tiempo para más. Me hubiera gustado preguntarte sobre nuestros temas recurrentes, tipos de interés, inflación, el famoso paciente que tú siempre nos comentas, pero lo vamos a hacer en un próximo podcast de Santander Te Cuenta, si te parece. Agradecidísimos, como siempre, de tomarnos este cafetito contigo. Espero que podamos ir dentro de nada por el sexto y lo he comentado, súper invitado para nuestra próxima visita. Muchas gracias, Marta. Un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias, Juan. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, visita nuestro canal de Santander Te Cuenta en las plataformas de YouTube, Podimo, Spotify, Apple Podcast e iVoox.